Bueno, quiero presentar antes que nada a las personas que están aquí en la mesa conmigo, que es el doctor Gerardo Ábalos, que es el autor del libro de Hegel, que es el libro que va a hacer el favor de comentar el doctor Arturo Santillana. Bueno, quisiera nada más hacer un comentario muy general de esta colección Biblioteca Básica de la UAM, que yo coordino y que ha tenido un éxito en tanto que pues no solamente porque se haya vendido, sino que ya la gente reconoce la colección como los libritos rojos de la UAM. Y que yo lo que quisiera comentar nada más, antes de darle la palabra al doctor Santillana, es que esta biblioteca tiene un objetivo que es de presentar a un público general, son libros de difusión cultural, pero que al mismo tiempo están hechos por especialistas en los temas que se van tratando, que se trata en cada libro. Entonces la idea de que sean especialistas es porque hemos considerado que somos especialistas los que dominan un tema, los que pueden hacer una explicación simple, sin simplificar temas complejos, como el caso, por ejemplo, del pensamiento de Hegel. El doctor Ábalos, que es el autor de este libro de la Biblioteca Básica, que con esto ya son 12 libros de la Biblioteca Básica, y que hay otra docena más en fila, ¿no?, que ya están próximos a aparecer, o por lo pronto ya los autores están trabajando sobre ellos. Bueno, el doctor Ábalos es licenciado, maestro y doctor en ciencias políticas, y obviamente es un especialista en Hegel, y bueno, es profesor de la UAM Xochimilco, somos compañeros del Departamento de Relaciones Sociales, y tiene muchos libros que están girando sobre la filosofía política de Hegel, y muchos artículos también sobre Hegel. Entonces, bueno, Gerardo es un muy buen conocedor de Hegel, y el libro realmente cumple con las expectativas de estas características de los libros de la Biblioteca Básica. Cuando a mí me dieron el libro, lo empecé a leer, y la verdad es que no pude dejar de leerlo porque realmente es muy ameno. No empieza con definiciones filosóficas pesadas, que son tema de los especialistas, pero que muchos queremos saber quién es Hegel, qué pensaba, por qué es tan importante en el pensamiento político moderno. Y la verdad, el libro está muy ameno, muy interesante, y yo no lo dejé como hasta la mitad, espero terminarlo pronto, pero realmente cumple con los objetivos de la Biblioteca Básica, de que sea tanto para estudiantes que piensan estudiar filosofía o ciencia política, o para el público en general que desee interesarse en alguno de estos grandes pensadores. La Biblioteca Básica no solamente se va a quedar con estos grandes pensadores. Los próximos libros ya van a tratar temáticas muy actuales, por ejemplo, como el de la bioética, ¿no? Este tema tan actual, y que se ha hecho por especialistas que son biólogos, que tienen esta doble formación de biólogos y filósofos, y que están poniendo realmente en tela de juicio, y además dándonos a conocer a los que no sabemos de esas cosas, qué es este problema de la ética y de la bioética, es cómo se están haciendo transformaciones del cuerpo humano, en donde o nos replanteamos la ética, o realmente tenemos que replantearnos también a nosotros mismos. Entonces, ese es otro libro que abriría una línea distinta de la Biblioteca Básica. No son solamente filósofos, hay también ya historiadores, libros sobre Thompson, por ejemplo, y libros sobre sociología, pensadores clásicos de la sociología que no se conocían en México, como Reed, que es un sociólogo, filósofo social escocés muy importante, y que no había un libro sobre él en México que se pudiera comprar fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantada con que mi compañero, que todos reconocemos como un conocedor de Hegel, haya podido concluir
incluir la primera docena de los libros de la Biblioteca Básica con un libro tan bonito. Entonces, bueno, muchas gracias, Gerardo. Y tengo el gusto de presentar al doctor Arturo Santillana, que también es licenciado, maestro y doctor en filosofía, perdón. Pero sí tienes la licenciatura en Ciencias Políticas y la maestría en Ciencias Políticas y el doctorado en Filosofía por la UNAM, y es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también, igual que Gerardo, es un estudioso muy sistemático de la teoría política, y tiene muchas publicaciones sobre Hegel, sobre Kant. Tengo entendido que está trabajando sobre Foucault actualmente. Y bueno, le agradezco mucho que nos acompañe y le doy la palabra para que nos comente su lectura de Hegel. Muchas gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias tanto al doctor Gerardo Ábalos por la invitación como a la Universidad Autónoma Metropolitana, quien organiza la presentación. Para no desvariar demasiado, porque Hegel es un filósofo sumamente difícil y complejo, escribí unas cuartillitas que voy a tratar de leer con calma para que me puedan ir siguiendo, dado que en algunos pasajes pues me meto con parte de lo que Gerardo nos expresa y nos interpreta del pensamiento de Hegel. Agradezco infinitamente, aunque quizás sea una tautología vista desde Hegel, a mi amigo, maestro y colega Gerardo Ábalos Tenorio, por brindarme el honor de presentar su libro Breve Introducción al Pensamiento de Hegel. Les cuento brevemente que conocí a Gerardo por ahí del febrero de 1990, cuando impartía el curso de Economía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo era estudiante de licenciatura en Ciencia Política y Gerardo el docente, el joven docente que estaba por titularse como maestro en Ciencia Política. Pues bien, aquel joven profesor me impresionó desde que lo conocí por su brillante oratoria, sus recursos didácticos y la agilidad de sus razonamientos. En aquel entonces estudiábamos el pensamiento de Marx, que Gerardo enseñaba de forma magistral. Marx después lo condujo a Hegel, según me platicó en alguna ocasión. Soy entonces testigo de que hoy tenemos ante nosotros una obra que es resultado de un largo peregrinar, de un proceso de maduración, o para decirlo con Hegel, de superación, en el que Gerardo nos ofrece la exposición de uno de los pensamientos más difíciles y escabrosos, pero al mismo tiempo de los más lúcidos y fascinantes, como el del Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán de fines del siglo de las luces y principios del siglo del romanticismo, quien se aventurara nada más y nada menos que a la tarea de demostrar que la filosofía es la reina de las ciencias. Conocer la verdad del ser, que es punto de partida y a la vez de arribo de la razón, es el propósito de la filosofía de Hegel, quien nos ha legado grandes aportes con uno de los recursos metodológicos más importantes para el estudio de los fenómenos humanos. Así nos dice Gerardo Ábalos desde el comienzo de su obra, cito a Gerardo: Hegel no dice cómo deben ser las cosas, sino antes bien cómo deben ser comprendidas. No se trata de un horizonte deontológico, sino ontológico, es decir, no se trata del deber ser, sino de comprender al ser. Me parece que Ábalos Tenorio comienza por destacar lo que en lo personal considero la aportación más importante de Hegel a la filosofía, la dialéctica de la negación y la superación. El ser no es lo inmediato de la conciencia, aunque ya se encuentra contenido en ella. El ser es la autoconciencia que se comprende a sí misma a través de los otros. Mientras para Kant, porque hay que recordar que cuando Hegel escribe, pues el ambiente filosófico era de herencia kantiana, entonces la filosofía fuerte que se discutía era Kant. Incluso Hegel le dedica varias páginas de su obra a este filósofo también alemán.
Mientras para Kant el sujeto cognoscente se encontraba escindido del objeto y el deber moral del imperativo categórico resultaba ajeno al contenido de la acción, esto es, ajeno a la historia y al contexto, Hegel rescatará la pretensión de universalidad trazada por el filósofo de Königsberg, recuperará su inquietud por los alcances y los límites de la razón humana, así como el despliegue ético o la puesta en práctica de una idea de razón capaz de conducir la voluntad hacia el buen obrar, pero lo intentará superar. Para Hegel, la fórmula del imperativo categórico propuesta por Kant, según la cual el actuar correcto depende de asumirnos como legisladores universales, desde una ética de la intención, es un cascarón vacío de contenidos y por tanto inútil para comprender los fundamentos de un actuar ético que no se sitúa en las condiciones de posibilidad del actuar, sino a decir de Hegel, en la historicidad, la cultura y las experiencias compartidas de los sujetos. Dice Gerardo, lo cito: para no asumir las contradicciones, la conciencia, se está refiriendo a la conciencia moral del individuo, se queda en una situación de ser una buena conciencia, que es la superación entre la conciencia moral universal y el sí mismo singular que actúa. La escrupulosidad y las buenas intenciones de la conciencia moral siguen existiendo, pero esta evita mancharse con la terrenalidad de la acción y entonces el sí mismo no alcanza realidad. Para Hegel, el sujeto cognoscente no se halla escindido del objeto por conocer, del objeto cognoscible, sino él mismo, es decir, el sujeto, se constituye, se vuelve autoconciencia con el objeto. La realidad no es otra cosa que la comprensión de que el sujeto y el objeto se enfrentan y reconcilian en el curso del ser. En este constituirse el objeto, es a la vez mediación entre conciencias distintas que se enfrentan desde la particularidad, negándose a través de la cultura, la historia, esto es, en la construcción de su identidad, pero que más tarde se reconocen y reconcilian. Estoy convencido de que el pensamiento dialéctico, que asume el principio de contradicción o de negación como punto de partida del pensar, y que busca la síntesis en la reconciliación, esto es, en los vínculos, en las determinaciones compartidas, es una herramienta fundamental no solo para la filosofía, sino para el resto de las humanidades y las ciencias sociales. Un ejemplo de ello es la puesta en práctica de la dialéctica de Hegel en la crítica de Marx a la civilización capitalista. Sin embargo, como bien nos advierte Gerardo Ábalos, una parte de la tradición marxista, sobre todo de inspiración stalinista, aplicaban el pensar dialéctico de Hegel de manera vulgar y grosera a fin de forzar la realidad a sus caprichos. Esto es, la idea de pensar que la historia tiene un curso ya trazado de antemano, ajeno a la historicidad y a la libertad de individuos y sociedades, fue una utilización mecánica y a modo de la dialéctica de Hegel. La crítica de Marx al capital como resultado de una relación de dominación de una clase social sobre otra a través de la explotación del trabajo enajenado es de inspiración hegeliana. La idea de asumir que la razón se constituye cotidianamente a través de la convivencia en el seno de tradiciones, costumbres y hábitos, sin los cuales no se explicarían cantidad de cosas, como por ejemplo la vida política, me parece otro legado importante de Hegel y que es también subrayado por Gerardo Ábalos. Por lo que logro entender, el método dialéctico propuesto por Hegel como camino del pensar que se reconoce a sí mismo, no tiene por qué conducirnos indefectiblemente a la perfección fáctica de nuestro ser, sino se trata más bien de comprender por qué somos lo que estamos siendo. Entiendo que el momento de la superación, después de que sujeto y objeto se enfrentan, es un momento de alumbramiento de lo que son, no un decálogo de buenos preceptos. Este pensamiento dialéctico resulta fundamental para comprender que el Estado, además de ser un cuerpo político dotado de territorio, gobierno, población y soberanía,
Es una expresión viviente de las relaciones sociales que nos constituyen a un tiempo como individuos y ciudadanos desde el reconocimiento. Lo que nos enseña la dialéctica del señor y el siervo, más conocida como la dialéctica del amo y el esclavo, es que para obtener obediencia del dominado se requiere también un mutuo reconocimiento. La dominación es un fenómeno que nos permite entender cómo es que dominador y dominado nacen a un mismo tiempo y se codeterminan. Lo que sí me cuesta más trabajo es conciliar que la realización de la libertad, la justicia y el bien común nazcan de las propias premisas de la eticidad en la que se gesta la dominación. Si renunciamos, por ejemplo, a una noción de individuo como la planteada por Kant, según la cual se puede trazar un horizonte normativo desde la propia conciencia moral y nuestra individualidad no nos separa de los fenómenos a criticar, sino se subsume en ellos, ¿desde dónde entonces gestar la crítica, la eticidad, para seguir superándonos como individuos y sociedad? Hegel confía en que la emancipación se gesta o se constituye desde el reconocimiento ético intersubjetivo que da vida al Estado. Marx, en cambio, necesita recurrir a la exterioridad del trabajo para desde ahí emprender su crítica al capital y a su enquistamiento como forma civilizatoria en las instituciones del Estado. Dice Hegel, citado por Gerardo, un pasaje de la Fenomenología del Espíritu: el obrar bien de un modo esencial e inteligente es en su figura más rica y más importante la acción inteligente universal del Estado, una acción en comparación con la cual el obrar del individuo como individuo es en general algo tan insignificante que apenas si vale la pena hablar de ello, dice Hegel. Mientras Hegel afirma que el Estado es la realidad de la idea ética, Marx objeta que no es otra cosa que la comunidad ilusoria de una sociedad desgarrada. ¿Será que Marx no comprendió a Hegel? O mejor dicho, descubrió que no es por la vía del reconocimiento, sino de la radicalización del enfrentamiento que se lucha por la libertad. Así como la dialéctica es un recurso importantísimo para pensar el pensamiento, considero que en su dimensión práctica resulta riesgoso subsumir los criterios del actuar ético solamente, y aquí subrayo solamente, a un reconocimiento intersubjetivo constituido desde la historia y la cultura donde se ha gestado la dominación que se pretende cuestionar. Dicho en otras palabras, si renunciamos al horizonte normativo planteado por Kant como idea regulativa para cuestionar la realidad, nos quedaríamos, me parece, sin plataforma crítica para dirigir los cambios fácticos de esta misma realidad. Los recursos que Hegel nos brinda para pensar al ser y que Ábalos rescata con ingenio y agudeza resultan sumamente valiosos, pero siempre me quedará la duda de dónde queda aquello que no está subsumido en el ser, la nada que frente al movimiento del ser continúa como nada y nos determina y amenaza, esto es, la muerte. ¿Dónde queda el accidente, lo contingente, lo inexplicable, el otro y lo otro, pensando en los animales, el medio ambiente, etc.? ¿Dónde colocar al inconsciente, la exterioridad del trabajo vivo, y dónde queda el excluido? ¿Por qué pensar que todo debe reconciliarse y que la subjetividad debe quedar, al final de cuentas, subsumida en la universalidad? Si los vencedores en la política y en la guerra marcan la pauta de la dirección del mundo, ¿tal dirección es correcta? ¿Es inevitable? ¿Es una manifestación del espíritu cuando se erige desde la negación de lo distinto, desde la ambición desmedida de poder y dominio o de lo que amenaza el orden? ¿Por qué no pensar con algunos autores de la tradición francesa como Foucault, Deleuze o Derrida, que la ruptura, la discontinuidad, el hallazgo, la anomia, lo atípico, son también desvíos y vericuetos de la existencia, para decirlo con Hegel, que desvían el pensamiento provocando la inquietud para elaborar la crítica? Me parece que al menos en la filosofía política, en la religión
en la epistemología o en la estética, se puede estar a favor o en contra de Hegel, pero no se le debe ignorar. Simplemente la intención de pensar lo absoluto me parece, además de una empresa filosófica digna de admiración, un muy bello poema. Como se habrán dado cuenta, tengo más dudas que certezas respecto a ciertos pasajes de la filosofía de Hegel. Lo que no puedo dejar de reconocer es que la obra de Hegel ha estado y está presente en mi tarea de pensar. Hoy Gerardo Ábalos nos ofrece un libro que tiene la virtud de brindarnos un panorama inteligible e inteligente de un pensamiento tan complejo y difícil de aprender como es el de Hegel. Detrás de estas 231 páginas hay muchas horas de vida, de dedicación, disciplina, pasión y sacrificio. Hay un trabajo no enajenado hay un trabajo no enajenado que por sí mismo ya abre una grieta de humanismo en un país, nuestro país, donde los funcionarios de la educación pública, los burócratas del saber, se han hecho el propósito de aniquilar el pensamiento. También sé, porque fui alumno de Gerardo, que Gerardo Ábalos ha escrito este libro desde el reconocimiento ético que le deparan los estudiantes que están arriesgando sus vidas a la tarea de pensar. Enhorabuena, Gerardo, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Les agradezco su presencia en esta complicada ciudad. Al llegar a estas horas a este lugar realmente es un desafío importante que han superado. Les agradezco primero eso. En segundo lugar, le quiero agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi casa, haberme brindado el espacio adecuado para desarrollar libremente ideas. Es un espacio de libertad que debemos de defender en contra de las tendencias externas e internas hacia la privatización, porque si nos privatizan, pues nos quitan la libertad. Entonces hay que estar muy alertas ante estos intentos de privatización. Ya Televisa se va a lanzar en contra de los maestros de primaria y secundaria, y con su reportaje, el gran crítico social Carlos Loret de Mola se va a usar como punta de lanza para empezar el ataque no al sindicato de maestros, sino a la educación primaria y secundaria y a los derechos de los maestros. Entonces capaz que Televisa, además de hacer medicinas para adelgazar en 2 días 15 kilos, a lo mejor ya se quiere dedicar a la educación, que finalmente tiene quien le haga los planes y programas de estudios, que es la Iglesia Católica. Y ya empezó el señor Solá con su guerra sucia, con su campaña sucia, a manchar unas elecciones que además ni siquiera le corresponden, porque hay que recordar que Solá es español y que Felipe Calderón le dio la ciudadanía, carta de ciudadanía, para cometer delitos al otro día de que tomó la presidencia de la República. Cuidado con los usurpadores porque destruyen el Estado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar a la UAM, ¿no? Estoy realmente muy agradecido. Ya llevo 22 años y medio, casi 23. Empecé muy joven, en realidad, a dar clases en la UAM. Y siempre me han respetado la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Y eso es muy importante. Y en parte el respeto a la libertad de investigación es dedicarse a un autor muy complicado, muy difícil, que está reservado a los extranjeros. Entonces, como un mexicano se atreve, ¿no?, a leer, a comentar y a tratar de explicar aquello, pues sí podemos. No necesitamos que nos vengan a adoctrinar. Y gracias también a Graciela Lechuga, que no obstante tener una baraja bastante amplia de hegelianos en la UAM Iztapalapa, hay como 5 o 6 que se dedican desde hace muchos años a Hegel, confió en mí
y consideró que tenía la estatura intelectual suficiente para aventarme esta enorme empresa que, les soy sincero, cuesta mucho trabajo. Porque poner a Hegel en 120 cuartillas realmente es un gran desafío. Que me lo aventé no sé por qué, si es también está en nuestro gen el ser aventados, y así como el Borras, ¿no? Igual. Ahí va, compadre, ¿no? Pues, ¿cómo no se va a poder, compadre? Entonces me aventé y fue terriblemente difícil porque hacerlo sencillo, sin simplificarlo, sin caricaturizarlo, sin trivializarlo, es realmente una tarea que me comenzó a rebasar a la mitad de mi año sabático, porque pedí un año sabático para redactar este libro, porque me empezaba a distraer con muchos problemas. Y empecé a sacar notas y luego fichas y luego capítulos de otro libro donde discuto la actualidad de Hegel. Y así le llamo Hegel actual, la paciencia del concepto, porque es Hegel útil para discutir nuestra época. Eso es lo interesante. Hegel no es una pieza de museo, no es un capítulo de historia de las ideas. Hegel es actual y es viviente. ¿Y por qué lo es? Bueno, en aquel otro libro pongo a jugar a Hegel con la realidad actual. Entonces establezco una relación con el liberalismo, pero una relación actual, con esto que se llama neoliberalismo, que en realidad no es nuevo ni es liberalismo, y eso lo revela precisamente la filosofía hegeliana. El neoliberalismo es una gran farsa, es un gran mito. También me pongo a discutir, a propósito de lo que decía Arturo, el tema de la revolución con Hegel y contra Marx, porque debemos aprender de la experiencia histórica. La filosofía crítica de Marx dio para la revolución soviética y para el totalitarismo comunista, ¿verdad? Pero faltó el tema de la libertad individual. Entonces tenemos que ser críticos con Marx y hay que regresar a las fuentes de Marx y ver dónde se jodió el trayecto. ¿Nada más fue Stalin? ¿O fue toda una teoría que dio el fundamento a una práctica política determinada, fundamentalista, dogmática? Entonces ese es un tema muy interesante que estoy abordando en el otro texto. El otro tema es la religión, obviamente, no tanto por la religión en sí misma, sino porque la religión le da certeza al ser humano que en la modernidad fue desgarrado por el sentimiento trágico de saber su muerte. ¿Sí? La muerte es el amo absoluto, dice Hegel. Ahí sí, ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, para dar una alternativa de esperanza, las religiones juegan con este miedo, con este temor a morir. Somos los únicos seres que nos damos cuenta de que vamos a morir. Y eso genera una angustia tremenda en la vida cotidiana. Y nos inventamos cosas como para ser importantes y creamos identidades para ser importantes, y ahí se aprovecha el mercado capitalista, que no es cualquier mercado, para reproducir su propio ser de capital, evidentemente a través de sus miedos de la gente común y corriente. Explota nuestro sentido trágico, explota nuestro miedo a morir, y entonces se generan las nuevas religiones, que van desde el vegetarianismo, ¿no?, hasta el budismo zen, capitalistas pero zen. Ya saben que el desprendimiento, ¿no? Despréndanse de su empleo, despréndanse de sus derechos sociales, ¿no? Hay que ser sublimes. Y explica el boom terapéutico. Ahora ya todo el mundo se cree terapeuta, porque todo el mundo te da consejos de cómo vivir mejor, ¿no? Claro, en medio del desempleo mundial y del despojo de los derechos sociales, pues no quedan más que estas religiones. Y entonces Hegel sirve para pensar ese tema. Sirve para pensar el tema del Estado, que es al que me he dedicado muchos años, y en Hegel estoy reivindicando la fenomenología del espíritu de Hegel como un verdadero tratado sobre la política. Y entonces ahí comienzo a desmentir algunos de los lugares comunes que hay sobre Hegel y sobre el Estado, que son como dos grandes enemigos. ¿Para qué escribir un libro más sobre Hegel si ya hay libros hasta con dibujitos tipo Rius, ¿no?, que es Hegel para principiantes o Hegel for dummies, ¿no?
sea, para medio lentos, digamos. ¿Por qué tomar este reto y abonar en esta colección que por lo demás está bien bonita? El libro es bonito, no sé si es bueno, ya lo dirán los lectores, pero el libro es bonito, está muy bien editado. Yo le preguntaba a Graciela que si ella lo había diseñado, quién lo diseñó, y me dijo que sí, que la colección la diseñó ella, y se ha respetado bastante porque fue absolutamente rigurosa. No me perdonó una coma de más o una coma de menos, y los editores realmente se pulieron haciendo su trabajo, realmente lo corrigieron. Uno no se da cuenta de los errores que uno comete hasta que el corrector te dice, mira, aquí estás usando mal el verbo, ¿no? Y entonces pues tuve que hacer las correcciones, asumirlas, y me pareció que el resultado, hasta apenas ayer lo vi, no quiero balconear a nadie, pero apenas ayer me lo entregó Graciela, y dije, está bonito el libro, el papel está bonito, la tipografía está bonita, y el diseño pues es muy didáctico, pero eso es solo una introducción a Hegel. Recalco la importancia de Hegel, y digamos que la actualidad de Hegel la dejé en las páginas que salieron siempre como excluidas, ya que hablaste del excluido, salieron excluidas, pero van a integrar un nuevo texto que espero no tardarme demasiado en entregar. ¿Por qué Hegel es actual hoy en nuestro país? Parece así como que un autor alemán, decimonónico, muy pesado. ¿Qué Hegel? Francamente pienso que sin Hegel no podemos afinar las categorías y los conceptos para una buena praxis ciudadana. Esa es mi conclusión. Puede ser que no lo leamos y nos llevamos bien la vida con puro liberalismo, ¿no? Con Norberto Bobbio, con Giovanni Sartori, con José Woldenberg, listo, tenemos lista la democracia, ¿no? Pero algo nos causa malestar, porque no es cierto. Esto no nos ha resuelto nuestros problemas, y tenemos que tomar el desafío de pensar, y Hegel es un buen aliado. Pero traigo aquí, miren, quiero justificar por qué Hegel hoy y por qué deben de leer mi libro, no sin antes comprarlo, porque luego las fotocopias ya ven que matan el libro. Pero quiero justificarlo porque miren, en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado, que fue célebre por el affair Peña Nieto, no sé si se acuerdan. No me van a preguntar ahorita de cuáles son mis 3 libros favoritos. En una de esas digo El Capital, pero no todo, no, el capítulo 24, no sé qué me vayan a preguntar. Entonces, no me preguntan eso, pero esa feria fue muy célebre por Peña Nieto ahí haciendo el numerazo, ¿no? Pero en realidad ahí se presentó el libro Redentores de Enrique Krauze, y lo presentó Javier Sicilia. Esa presentación dio pie a una réplica de Krauze y a una contrarréplica de Sicilia. Entonces está en Letras Libres, El Proceso, etc. Es un debate intelectual bien importante de 2 figurones del mundo intelectual mexicano, Enrique Krauze y Javier Sicilia. Bueno, Sicilia no solo intelectual y poético, sino político también. Entonces, es muy interesante porque en ese debate sale a flote Hegel. ¿Y qué creen? Pues con mala fama. Lo ponen como lazo de cochino antes. Entonces, fíjense, dice Javier Sicilia, lo voy a demostrar. No hay que olvidar, dice Javier Sicilia, haciendo la presentación de Krauze, del libro de Krauze, no hay que olvidar, por lo demás, que de la entraña del liberalismo, o mejor, de la búsqueda de justicia y libertad, que se paralizó bajo la cuchilla de la guillotina, se refiere a Robespierre, el terror, surgieron a partir de Hegel y de la idea del devenir histórico, las ideologías totalitarias, incluyendo la que hoy nos domina, la del mercado, y su rostro más seductor por su ordenamiento y su poder, la técnica. Hasta ahí sí. Ya puso a Hegel como antecedente de las ideologías totalitarias, incluyendo la del mercado. O sea, ya lo puso ahí
totalitario. Krause, el liberal Krause, porque dice Sicilia que Krause no es de derecha, sino que es liberal. Eso es elemental, no se puede ser liberal y de derecha, obvio, ¿no? Que por lo demás hacen unas bolas con el concepto de liberalismo y con el concepto de democracia, que uno dice, bueno, si estos son los grandes intelectuales, y Krause está reeducando al pueblo mexicano con sus videos, puta, pues con razón estamos así, obviamente, ¿no? Entonces el desastre de la educación también hay que adjudicárselo al gran empresario cultural, que es Enrique Krause, que con Editorial Brío y con sus videos está reeducando al pueblo mexicano a la facilita, ¿no? Con la imagen. No hay que leer el libro, me da mucha hueva, mejor pongo un videíto, ¿no? Eso yo me la llevo. Ya está reescribiendo la conquista, ¿eh? La conquista. O sea, Hernán Cortés no fue un conquistador, por favor, fue un liberador, según la versión de Krause. Bueno, sí saben a quién me refiero con Enrique Krause. Bueno, dice él, Krause, el totalitarismo no nace en absoluto del liberalismo, sino de corrientes ideológicas contrarias a él. En cuanto al comunismo, ahora ¿qué es el comunismo? Ese otro enemigo de la sociedad abierta, su inspiración, como demostró Popper, está en el historicismo. Su genealogía nace en Platón y desemboca en Hegel y Marx. Ahora Hegel es comunista, es precursor del comunismo. Ya lo habían regado porque era totalitario nazi, ¿no? Y ahora no, era siempre totalitario siempre, pero ahora del comunismo. Pero luego el buen Sicilia acota. El propio Hegel, continúa la polémica, frente al fracaso de las ideas ilustradas después de la Revolución Francesa y la instauración del terror, observaba que los ideales del liberalismo, traicionados por el terror jacobino, se encarnarán en el devenir histórico, y al concebirlo así, creó en el seno mismo del liberalismo, Hegel creó en el seno mismo del liberalismo, eso dice Sicilia, el caldo de cultivo donde florecieron el fascismo y el marxismo. La canción, otra vez con Hegel, se lo agarra, le están haciendo bullying a Hegel, en realidad, se lo agarraron. Les juro que la discusión mundial sobre Hegel en Alemania y en Estados Unidos no está así. Ya quedó claro que Hegel tiene una relación crítica con el liberalismo y que al criticar al liberalismo plantea el derecho del individuo. Es decir, lleva a tal grado la crítica Hegel del liberalismo que dice: el liberalismo no es consecuente con sus propias premisas, el liberalismo niega la libertad individual, no la respeta, y la niega porque en realidad la hace impotente frente a la democracia. Vean si no, ¿qué vale el individuo en un proceso electoral? Nada. Y por eso la gente dice: pues no voy a votar, todos son iguales. Claro, se siente impotente en parte porque lo es. En una democracia cuentan las cabezas, cuentan los votos. Ajá. Pero no hay voto cualitativo. Lo que plantea Hegel frente a esa democracia del individuo egoísta, del individuo ambicioso, del individuo que solamente busca su bienestar individual, lo que Hegel plantea es la democracia de las corporaciones. Y con esto simplemente está diciendo cómo es el Estado en su momento, cómo el Estado para representar lo universal tiene que incorporar el derecho de los grupos. ¿Qué es el derecho de los trabajadores? Los trabajadores, si no nos agrupamos, nos aniquilan. Nosotros, los trabajadores, los que dependemos de nuestro propio trabajo, nos tenemos que aliar, tenemos que hacer cuerpos. Entonces la ideología liberal contra el corporativismo en realidad es una ideología que se endereza en el fondo en contra de los derechos de los grupos, que son los derechos de los trabajadores. Porque al empresario le conviene ser individuo, ¿no? Ya ven, un solo individuo, por ejemplo, si se apellida Azcárraga, pues vale por muchos millones, ¿no? De hecho ya tienen candidato, ya.
Las encuestas ya te dicen cómo votar para que te identifiques con el ganador o con los dos ganadores, que son Peña Nieto y Vázquez Mota. Bueno, pues ya están, ¿no? Ya están ahí. Es uno de los dos. ¿Con quién quieren estar? El otro, pues ya saben que está muy viejito, es un enemigo para México, es un totalitario, es un comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el régimen liberal, es el régimen de la propaganda, pero que no se hagan, en el fondo del liberalismo está la organización capitalista de la sociedad, y ahí sí, ni Cecilia, porque Cecilia dice que la técnica y todo eso, pero Cecilia dice que el problema ha sido que se ha corrompido el verdadero mensaje de Jesús. Bueno, les quiero decir que Hegel abordó en la vida de Jesús, un librito sencillo del joven Hegel, cuando quería ser un filósofo popular, cuando quería llegar al pueblo de manera ilustrada. En vida de Jesús desmiente esta idea y dice, Hegel, lo que pasa es que nuestros intelectuales no leen bien, bueno, tienen así como que se agarran la fama, pero desde ahí dice Hegel, no, el cristianismo tiene un problema estructural, lo dice a la hegeliana, ¿no? Tiene un problema de esencia. ¿Cuál es? Que todo el saber y todo el poder se concentraba en una persona que decía la verdad. Les han dicho que esto y esto y esto, pero yo os digo, ¿no?, que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y con eso, sí, fue un revolucionario, ¿sí? La imagen mítica de Jesús es de un revolucionario que murió en la cruz. No sabemos bien a bien si existió o no. En realidad, tenemos más certeza de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero sí, porque está sancionado por el derecho canónico, o sea, por la iglesia, sí, claro. ¿No? Nada más que el indio Juan Diego no era tan indio, era mestizo y barbón, se parecía a Hernán Cortés, sí lo han visto, ¿no? Ahí en la basílica. Ese es el problema. Okay. Y para terminar, bueno, digo, con ese ambiente intelectual, se justifica plenamente seguir escribiendo sobre Hegel y procurar que la gente lea a Hegel y que no se vaya con la finta de que es totalitario y de que es antidemocrático. Es un pensado. O que es eurocéntrico, me faltó la otra crítica, ¿no?, que tiene mucha fuerza en las universidades públicas, que dicen Hegel eurocéntrico y necesitamos una filosofía de la liberación. No, la filosofía no es, no tiene patria, ¿no? Es la expresión de la República de las Letras. Y para terminar, como sé que mis acompañantes, a los que les vuelvo a agradecer en esta mesa, son Foucaultianos. Yo respeto mucho a Michel Foucault, pero lo respeto por lo que a continuación voy a leer. Dice Foucault: escapar realmente de Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él. Esto supone saber hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizás, se ha aproximado a nosotros. Esto supone saber lo que es todavía hegeliano en aquello que nos permite pensar contra Hegel, y medir hasta qué punto nuestro recurso contra él es quizá todavía una astucia que nos opone, y al término de lo cual nos espera Hegel inmóvil en otra parte. Con esto termino. Gracias. Nada más, permíteme hacer un par de precisiones antes de que vayan a comprar corriendo el libro de Gerardo y todo lo de la biblioteca básica que están aquí, todos son muy buenos. ¿Cómo está? Pero bueno, yo sí quiero hacer un par de precisiones. Bueno, uno, que también Foucault dice que la obra cumbre de la filosofía que termina en Hegel es la fenomenología del espíritu, pero después hay un nuevo replanteamiento del pensamiento en este momento, y el que ha hecho también el doctor es estar criticando este pensamiento para proponer un pensamiento diferente, y que no solamente en los pensadores franceses que señaló el doctor, sino también está clarísimo en el caso de Adorno. Sí, claro. Entonces, ¿en el caso de qué? En Adorno.
pero especialmente en general, yo, bueno, estoy llegando ahora, yo creo que hay eso mismo que... bueno, entonces, un par de precisiones en relación a la biblioteca básica. Todos los libros que publica la UAM son dictaminados por especialistas externos de la universidad o por especialistas de algunas de las otras unidades. Entonces hay un comité editorial que es en el que se presentan las propuestas de los libros a publicar. Entonces no es que yo haya dicho Gerardo, o sea, se presentan los diferentes autores que consideramos que pueden ser autores de un tema y se mandan a dictaminar, y los dictaminadores al final de cuentas son los que van a poner el dedo sí, de la calidad del trabajo. Entonces esto sí es muy importante porque todos los libros de la UAM, y no solamente los de la biblioteca básica, sino todos los libros que publicamos nosotros, son libros que pasan por un filtro riguroso, y que ese rigor con el que se presentan los libros es el mismo rigor porque trabajamos en la universidad, en la docencia y en la investigación. Y la verdad es que yo también le debo mucho a la universidad, y realmente es nuestra casa, abierta al tiempo y abierta a ustedes. La otra cosa en relación al diseño, bueno, yo no soy diseñadora, ¿no? Yo soy doctora en filosofía, pero realmente estuve pensando en que por qué, un poco también, pues no tanto como en Porras, como decía Gerardo, pero ¿por qué en todos los países hay colecciones de libros introductorias para los estudiantes, para gente que se quiere interesar en un tema, para gente que quiere leer un libro o un autor que le ha llamado la atención, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos nosotros, no? O sea, ¿por qué no tenemos que quedar atrás? Entonces empecé a buscar colecciones introductorias de este tipo, y me traje muchas de todos los países en los que encontré, en los congresos a los que iba, y fue un proyecto que se presentó en su momento a la Rectoría General de la Universidad, y fueron adelante, ¿no? Y entonces, bueno, yo también tenía en la cabeza de, pues tienes que ser un libro portable, ¿no? Chiquito, ¿no? Un caricón, ¿no? Que uno pueda leer en los trayectos del metro, ¿no? O que no sea muy pesado para retomar la lectura, que tenga una tipografía accesible, el color del papel para que uno no se canse, que tenga ilustraciones también para que la gente pues, se distraiga o no se canse, porque estos temas son sumamente pesados. Entonces, entenderle y luego leerte 400 páginas pues está un poco complicado. Entonces, bueno, estas y otras consideraciones de tipo editorial son las que yo presenté a la Coordinación General de Difusión Cultural, y los diseñadores, y aquí está que es la diseñadora de la colección, que es Mónica Zacarías, presentó este libro, ¿no? Este diseño. Originalmente habíamos pensado en distinguir los libros por colores, y entonces, bueno, el rojo filosofía, el verde historia, azul biología, etc. Pero de repente la colección así, los libros rojitos de la UAM empezó a tener presencia en el mercado, y entonces, bueno, el lector se queda así porque realmente ha tenido una gran aceptación. Entonces tenemos muy poquitos minutos, pero si ustedes quisieran participar, con muchísimo gusto. Ya se acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias por su presencia. Creo que podríamos adquirir algunos libros y Gerardo puede firmárselos. Muchas gracias. La verdad estuvo muy bien, se combinaron varias perspectivas de abordaje de la obra. Es un texto que cumple ciertas características propias de la colección a la que pertenece, pero en la presentación el doctor Arturo Santillana hizo una discusión muy densa, con un lenguaje filosófico profundo, de algunos de los contenidos de la obra. La doctora Graciela Lechuga explicó las características de esta breve introducción, y bueno, yo planteé la actualidad y la importancia de leer a Hegel, que este es el tema,
y el reto que significa para la UAM abordar este tipo de autores tan densos pero tan importantes y en cierta medida tan gratificantes. Porque nos ayuda a comprender el presente de manera más profunda que si no lo leemos. Entonces, el presente realmente es muy complejo, requiere herramientas muy finas para no extraviarse, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestras decisiones políticas, con la comprensión de las razones profundas por las que la sociedad, no solo mexicana, la sociedad mundial, se está descomponiendo de esta manera tan acelerada. Es importante entonces introducirse a Hegel y después leerlo de manera directa, de manera inmediata en el estudio y comprensión de la sociedad y en la interpretación de la política. Hegel es un buen aliado para tomar mejores decisiones ciudadanas. Claro que detrás de ellas existen años de investigación profunda, rigurosa. De verdad hacemos un trabajo muy digno, a la altura de cualquier investigación a nivel mundial. No es por falsa modestia, pero nos encontramos en uno de los primeros lugares por la calidad de la investigación que hacemos en la universidad. Y en las publicaciones son extraordinarias, los diseños son fantásticos. Realmente estamos haciendo un buen trabajo.